¿Qué es la iniciativa de la Franja y la Ruta? Hoy vamos a estar hablando acerca de esta iniciativa china, eh, particularmente en el caso de Colombia. Y para eso tengo a mi compañero Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Hola Parcival, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, aquí vamos. Con el caso venezolano en la mente, pero bueno, trabajando de la misma manera. Todos estamos con Venezuela, definitivamente, en estos momentos. Sí, sin duda. Pero bueno, el tema que nos atañe hoy viene siendo la iniciativa de la Franja y la Ruta, algo que claramente, independientemente que tiene ya para ver, eso fue oficialmente lanzado en el 2013 por, Ujú. por Xi Jinping. O sea, han pasado, ¿qué? 13 años y todavía yo diría que la mayoría de los latinoamericanos todavía no tienen idea qué es esto, independientemente que, o sea, no recuerdo, creo que son 19 o 20 países, son miembros de la iniciativa o trabajan en marcos de cooperación con China en relación a la iniciativa. Sí, se han adherido formalmente y estoy totalmente de acuerdo contigo, eso genera todavía mucha controversia en América Latina, quizás un poco también por el desconocimiento. Tuve la oportunidad el año pasado de terminar una maestría en estrategia geopolítica. Me llama la atención que incluso al hablar de China, incluso en la academia, traigo esta colación porque en la academia aún se concibe la iniciativa de la Franja y la Ruta como el collar de perlas, ¿no? Esa estrategia de antaño China de conectividad comercial que creo que la narrativa ahora es totalmente distinta, ¿no? Em, yo no diría que es controversial, yo simplemente diría que es eh, desconocida. Por Lo ves. desconocimiento. Sí, o sea, los medios no lo cubren, más allá del momento cuando se firma el convenio, que usualmente son, en su mayoría son memorándums de entendimiento, sin ningún tipo eh, ¿cómo se llama? Bueno, de fundamentos de atadura legal, es más que todo compromisos de parte y parte, y francamente yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. No sé si recuerdas cuando Colombia, ya, digamos que firmó después entramos en el tema de que si se unió o no se unió. Tú y yo sabemos que no se unió, pero bueno, hay unas matices ahí importantes que atender. Pero cuando se da la noticia, es cómico, uno, la diferencia entre cómo los medios colombianos cubrieron el hecho y cómo lo hizo, bueno, en particular la embajada, pero también los medios chinos. Sí, claro, hubo bastante contraste ahí. Sin embargo, hablando ya de cómo se cubrieron, cómo lo cubrieron los medios colombianos y el mismo gobierno, cómo lo percibió, habla mucho de lo que tú dices, de ese desconocimiento. Y cuando me refería a controversia, me refiero en el caso colombiano, por lo ajeno que en muchos aspectos es China, para muchos sectores también. Se pensó en algún momento que básicamente habíamos firmado un tratado de libre comercio con China, no teníamos, digamos, en la cabeza, y cuando digo teníamos, porque bueno, en mi calidad de colombiano, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, y lo que se quedó incluso en términos académicos fue ese collar de perlas, por eso te lo decía. Y por supuesto, hay una connotación distinta, pero ¿por qué no hablar de qué puntualmente es la iniciativa de la Franja y la Ruta? Sí, eso. Yo siempre lo he definido para mí como una gran campaña publicitaria. Para mí eso francamente es lo que es, el gobierno chino lo vende como una iniciativa de promoción de construcción de infraestructura, o por lo menos así nace. Después, poco a poco, fue evolucionando para incluir otras áreas de desarrollo, eh, pero francamente esto es branding, esto son relaciones públicas.
¿Qué no es un proyecto de la, bueno, para hacernos la vida más fácil, eh, de la iniciativa del BRI? No hay nada que no sea. O sea, yo he visto pasarelas de moda, he visto marcos de celebración de Año Nuevo, he visto programas de idioma, proyectos de infraestructura, todo, pero, o sea, al fin y al cabo no hay una definición de qué califica como un proyecto. Por eso es que para mí, básicamente, esto es Xi Jinping lanzando una iniciativa de alcance global, promoción de marca país China, en uno de los, bueno, francamente, uno de los puntos fuertes que tiene para vender China, no solamente en función de su trayectoria, sino también en función de sus capacidades. Sabemos que China es famosa no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional por sus desarrollos de infraestructura. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Promocionas una marca país alrededor de algo que sabes que vende, que sabes que es de interés, especialmente en países en desarrollo, eh, y bueno, transformas eso en sí, bueno, es una especie de bandera que lidera China para los países en desarrollo. Esa palabra es muy clave y yo creo que eso es lo que ha calado mucho en los países latinoamericanos, la palabra desarrollo, ¿no? Venderse, tú lo dijiste al principio, más como algo en materia de infraestructura y ya ahorita abarca un montón de otras aristas que todo se resume es en el desarrollo y creo que esa es precisamente la bandera que lidera China a través de esta iniciativa. En el caso colombiano hay, y no solo en el colombiano, pero particularmente en el colombiano, hay una presión ahí muy fuerte de los Estados Unidos y un ruido ahí que le hace a los Estados Unidos por la cercanía que tenemos con ellos. No sé si es por esa palabra, pero pareciera que los Estados Unidos también no son un poco ajenos a esa definición, porque siempre se conecta más que todo es con relaciones comerciales, como si hubiera una vinculación formal en el marco de esa iniciativa, tal cual como un tratado de libre comercio, como si tuviera algún tipo de implicación jurídica, pero no. Entonces creo que también Sí, ahí hay como un desconocimiento. no, sin duda. En el caso de Estados Unidos, bueno, se le han dado mil y un interpretaciones, el 99.9% de connotación negativa, y coincido contigo, o sea, es básicamente un desconocimiento. Esto, em, regresando a la definición, o sea, por el lado chino sí, lo veo como una gran campaña publicitaria, pero no se puede negar el aspecto de intencionalidad que tiene la firma de este documento, que es eso, o sea, es una carta de intención de cooperar, de promover desarrollo, eh, énfasis en la palabra desarrollo, como dijiste, entre ambas partes. A veces eso se pone de manifiesto en incrementar las importaciones de productos de X o Y país hacia China, o en algunos casos incluso temas arancelarios, pero son cartas de intención. Esto ab- no tiene absolutamente nada que ver con un tratado de libre comercio. Eh, Mientras que, bueno, Estados Unidos, por temas que no vienen a colación en nuestra conversación, lo ve desde un ángulo geopolítico, de que choca con sus propios intereses en la región, incluso, bueno, lo ve en materia de seguridad. Pero bueno, independientemente de cómo lo vean en Estados Unidos, lo interesante para nosotros es cómo lo ve Colombia en este caso. De hecho, justo antes de que comenzáramos a grabar, que estaba revisando, quería averiguar cómo, em, cuál es el documento original en chino. Aquí sí comenzamos a hablar del caso específico de Colombia. Una cosa muy clara para la audiencia: Colombia no se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta.
independientemente de lo que haya dicho la embajada china en Bogotá, que, bueno, para ser honestos, ellos, bueno, yo no sé, yo no sé si tú recuerdas algún pronunciamiento, pero no lo, no afirmaron que Colombia se unió, pero no lo negaron tampoco. O sea, como que no buscaron aclarar que en hecho no se unieron. Lo que hicieron fue firmar un documento de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y eso no es únicamente semántica. Pero sí, o sea, la embajada china en Colombia, cuando los medios colombianos dijeron no, que Colombia se unió a la iniciativa, ellos no hicieron nada para desmentir eso. Pero yo no recuerdo que hayan dicho, no, sí, efectivamente se unieron. ¿Tú recuerdas? No, para nada y coincido contigo. La narrativa de ellos no fue, fue más bien proactiva de la participación de Colombia en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero tampoco hubo un discurso de desmentir que efectivamente nos hubiésemos adherido, que ya que estás hablando de intenciones, creo que también hay una intención por parte de los países, ¿no? Y está diplomáticamente el concepto joint o unirse, adherirse, que eso jamás pasó en el caso colombiano, y no hubo mucha pedagogía por parte del gobierno colombiano, pese a que sí se hizo, porque pues hubo algunos videos que no se hicieron muy virales y no fueron muy taquilleros, a decir verdad, en redes sociales por parte de la Cancillería, pero tampoco los hubo por parte de la Embajada de China. Y no sé si ahí, ¿qué crees tú, si hubo algún tipo de intencionalidad por parte del gobierno chino de No, generar no, ese... no, francamente no lo creo. Simplemente que había una narrativa que lo favorecía, entonces, bueno, para qué entrometerse y para qué aclarar las cosas si la narrativa que se está dando en los medios colombianos los beneficia? Entonces, Entonces fue eh, estratégico. sí, fue estratégico la decisión de no hacer nada en absoluto. Em, y, eh, y bueno, sí, de hecho, la versión china del documento eh, no habla de adhesión, no habla simplemente, de hecho, tengo aquí para ver, no, mentira, ya cerré la pestaña. Pero básicamente la traducción del título del documento es marco cooperativo para ver, marco cooperativo eh, a fin de promover la iniciativa de la Franja y la Ruta entre Colombia y China. O O sea, sea, no se dice, no se habla de memorándum de entendimiento. no, no, ni siquiera. Entonces, sí, es particular lo del caso de Colombia. No, no leería entre líneas, esto no significa ninguna macroestrategia por parte de China en el caso colombiano, simplemente que, o sea, el otro país a nivel latinoamericano que firmó algo parecido fue Brasil. Brasil. Y bueno, Ujú. de hecho, o sea, tú recuerdas bien las conversaciones que nosotros tuvimos en su momento con algunos oficiales de la Cancillería colombiana, donde precisamente recomendamos mirar, esto fue antes de que se diera la firma, mirar al caso brasileño para tomar pauta y ver que, o sea, incluso un país como Brasil es miembro de los BRICS, que tiene cierta cercanía diplomática con China, decidió, por resumiéndolo, temas de autonomía y de libertad de operación, no adherirse a la iniciativa, sino algo bastante parecido a lo que Colombia eventualmente realiza. Realizó, exacto. No sabemos si esa interpretación vaya a recibirse de la misma manera en la actual administración o en la próxima administración, ¿no? Hablando ya, aterrizando un poco el tema a las recientes elecciones que tuvimos acá en Colombia. Y me llama mucho la atención porque recuerdo que José Manuel Restrepo es la fórmula presidencial del el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y que se supone, si todo coincide con las propuestas y con lo que prometió Abelardo, sería nuestro próximo canciller. eh, Se está que hay que tener cuidado y hay que leer con detenimiento cuál sería qué beneficios podría traerle la iniciativa de la Franja y la Ruta o ese memorándum de entendimiento que se pactó el pasado 13 de mayo del año pasado con China.
Y bueno, revisando un poco el documento, hay unos ejes centrales en materia de infraestructura, en materia medioambiental, en materia de educación, en materia de salud, de cooperación financiera. Pero en el documento como tal, si bien, como tú bien dices, es un memorándum de entendimiento, no hay ningún término que comprometa legalmente a Colombia. O sea, no hay algo que diga, eh, se comprometen, habrá algún tipo de cláusula, todo es podrán, podrían incluso, como un poco en infinitivo. Ese es el lenguaje, ese es el lenguaje de todos. Incluso en los que son, digamos, entre comillas, más formales, de que sí se adhieren em, efectivamente a la iniciativa. Em, entonces, no es particular del caso de Colombia. Algo sí me llama la atención, es que esto lo comentabas tú antes de grabar, que esto parece un documento de una propuesta del lado chino. O sea, como si del lado colombiano no hubo mucho insumo para construir ese documento. O sea, si vemos cuáles son las áreas de potencial desarrollo, uno puede pensar que hay áreas que se alinean con los intereses de Colombia, como o sea, todo lo que implica transición energética, que es algo que fue, digamos, por lo menos a nivel retórico oficial, un tema de campaña y de central de la presidencia de Petro. En la práctica es otra cosa, pero bueno, digamos que sí es algo que el gobierno colombiano había mostrado interés, pero vamos a estar claros, estas son las mismas áreas que ellos promueven en Brasil, en Chile, en Argentina, en México, o sea, o sea, eso no vino a raíz de una inclusión de la parte colombiana. Y yo francamente, o sea, bueno, tengo que ser sincero, no me leí todo el documento, pero sí me leí los principales lineamientos y no vi la voz de Colombia por ningún lado. Sí, pareciera que el documento refleja más una agenda china que la colombiana. Ahí, no sé si por desconocimiento también, pero como bien dices, está más marcado, no solamente las temáticas que ya China tiene una participación importante en Colombia y que creo que son del interés del país asiático, como infraestructura, temas de vehículos, minería también, y se desarrollan algunos puntos. En cambio, en Colombia simplemente se resalta, Sí, sí, sí. se Sí, mencionan muy por encima. sí, y eso, creo que eso ha sido una de las principales críticas de, bueno, tanto organizaciones como la de nosotros, como otros, bueno, conocedores de la materia, o sea, que Colombia ha sido más reaccionaria a China que participante en una conversación o una relación bilateral. Más bien, ha estado respondiendo a las propuestas de China, a los proyectos de las empresas de China. No había ninguna agenda para entender qué quiere Colombia, qué quiere el sector privado colombiano, qué quiere el gobierno, qué quieren los sectores Exacto. productivos de Colombia frente a China. Y creo que esto es otra señal más que de este, bueno, en mi opinión, gran problema que tiene Colombia no, problema no, reto que tiene Colombia para sacarle mayor provecho a su relación con China. Y ya al mencionar lo del gobierno me llama mucho la atención porque quien los firma, por ejemplo, en el caso colombiano, fue la canciller en su tiempo, Sarabia, y por parte del lado chino, el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo. No sé tú qué pienses, pero a mí me da como la sensación que se percibe por el lado colombiano como algo, como este documento, como o en el marco, o este proceso, o esto que se va a trabajar con China como algo diplomático, y en el lado chino algo como más comercial. O no sé cómo lo veas tú. Y, o sea, es difícil, ¿sabes? Bueno, por un lado, la contraparte china, esto es un tema complejo, pero o sea, dentro del gobierno chino hay una comisión, eh, la Comisión para el Desarrollo, que es parte de lo que se llaman los pequeños grupos de liderazgo. A grosso modo, estos son grupos de trabajo de alto gobierno que se crean para atender
temáticas específicas. Algunas son domésticas, otras son internacionales. Pero el hecho de que se creen este tipo de grupos significa que es una prioridad alta para el gobierno chino. Entonces, la contraparte que firmó el, el tratado con China, del lado chino, es un miembro de esta comisión. Y es común o sea, no esta figura en particular, sino usualmente es alguien de esa comisión, que es un grupo relativamente pequeño. Estamos hablando de, bueno, este grupo en particular no sé cuántos tiene, pero usualmente la media están entre 10 y 15 personas. Entonces, son miembros de ese grupo los que firman los contratos ya sea adherirse o los tratados de cooperación en el marco de la Franja y la Ruta a nivel internacional. En algunos casos es el embajador, en otros casos es algún miembro de Cancillería, pero sobre todo de hace unos años para acá usualmente es un miembro de esta comisión. Del lado colombiano, yo creo que o sea, el hecho de que lo haya firmado la canciller, momento, Sarabia, eh, muestra algo de importancia por la jerarquía del funcionario. Entonces yo creo que o sea, por la forma como se dio el lenguaje, eh, a nivel del gobierno de Petro quizás se le dio un poquito más de importancia que el del gobierno chino, viendo quién lo firma, que era una cosa más protocolaria, llamémoslo, llamémoslo así. Em, y bueno, una cosa que o sea, me quedé pensando que mencionaste con respecto a Restrepo, o sea, esto que él dice que hay que revisar el, ah, el, el contrato que se firmó con China, el memorándum. O sea, francamente, o sea, con todo el respeto al señor Restrepo, yo creo que o sea, no hay mucho que revisar tomando en cuenta que es simplemente un documento de intención. O sea, eh, como bien ya hemos mencionado, no hay ningún tipo de compromiso legal que ate a Colombia en el nivel doméstico, en el nivel internacional. Em, y esto nos lleva, bueno, ¿cuáles han sido los resultados? Hay países o sea, la iniciativa de la Franja y la Ruta llega a Latinoamérica alrededor del 2018, 2017, eh, cinco, 4 o 5 años después de que se hace su lanzamiento oficial, porque, bueno, por diseño, inicialmente estaba apuntando más que todo a la periferia china y poco a poco se fue expandiendo, llegó después, incluyeron a África, llega incluso hasta Europa, y yo creo que simplemente por un tema de distancia geográfica, intereses y participación china, bueno, Latinoamérica es la región más lejana de China, llegó de último a nuestra región. Em, Yo, pe- yo sinceramente, disculpa te interrumpa, y no creo que haya un interés de lo que mencionaba Restrepo, de revisar la profundidad si tiene algún tipo de implicación jurídica en virtud de lo que tú acabas de mencionar. El documento no es vinculante. Creo que ahí, digamos que la revisión va más en lo comprometido que podría estar Colombia con relación a traer algún tipo de fricción con los Estados Unidos. Eso creo que, si bien no tiene algún tipo de, lo ves más de por lo, connotación diplomático, sí, ok, lo veo más sí, como sí, algún por tipo las de relaciones connotación diplomática. estadounidenses. Exactamente, porque Em, ahí sí, sí, puede ser que lo haga más haya hecho el comentario más bueno, no es secreto para nadie que uno de los objetivos en política exterior del gobierno entrante va a ser el fortalecimiento, y pongo fortalecimiento entre comillas, porque yo no sé qué más fuertes pueden ser las relaciones con Estados Unidos de las que tiene Colombia, si te soy sincero. creo que un Pero bueno, que van, refortalecimiento. sí, sí. Sí, bueno, tuvo sus fricciones con Petro, pero al fin y al cabo creo que eran más de forma que de fondo. Em, sí, quizás fue más un tema de señalamiento frente a los Estados Unidos. De acuerdo. Bueno, Sebastián, ya de hecho nos pasamos de tiempo. Esto se suponía que Así. iba a ser un capítulo corto. Bueno, esperemos que haya sido de interés para ustedes la conversación y les estaremos haciendo seguimiento. Claro que sí. Esto es uno de esos temas que creo que tienen que darse pedagogía dado el desconocimiento. Y pues bueno,
esperemos que también esto pueda servir de insumo para ciertos sectores. Muchas Listo. gracias. Estamos hablando, Sebastián. Que estés bien. Chao, chao.